¿Mm? Viva mi patria Bolivia, una gran nación. Quiera mi patria Bolivia, como la quiero yo. Vamos directamente hasta Cochabamba. Ya está con nosotros nuestra compañera y amiga, la señora Marianela Montenegro. Marianela, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día de Dios. Buen día, Douglas. Un gran saludo a ti, Antonio, a todo el equipo de trabajo y pues a toda la gente que tiene la gentileza de seguir. No, pues mira que desesperadísima los viernes. Empieza el lunes, ya la gente dice, qué bueno estuvo el programa del viernes. El martes y el miércoles dicen, lo que dijo Marianela se está cumpliendo. Ya el jueves dicen, mañana está Marianela. Y los viernes, desde muy tempranito, la gente nos sigue para escuchar, obviamente, esta charla, este diálogo que tenemos todos los viernes para analizar las informaciones más allá del simple titular y al tratar de atar cabos. La bienvenida también de José Antonio para ti a esta hora de la mañana. Marianela, muy buenos días, como siempre un placer, bueno, pues verte y escucharte. Mira, la expectativa durante toda la semana ha ido creciendo por las revelaciones que seguramente nos tienes para lo que está sucediendo en nuestro país con el caso Marcet. Buenos días una vez más, bueno, pues mis agradecimientos. Muy bien, hoy José Antonio, Marianela nos va a acompañar por si acaso solamente hasta las 9:30. José Antonio solamente hasta las 9:30 porque luego tiene que estar de chambelán de su hija en los actos del colegio, las actividades culturales y demás. Así que vamos a estar con él media horita y luego pues le voy a dar un pie para su despedida exactamente a las 9:30. Luego seguimos contigo hasta las 10 de la mañana en punto y a las 10 de la mañana en punto yo tengo ya una entrevista programada con el señor Ervin Bazán para hablar de los castillos de narcotráfico. Lo que pasa que ayer Bazán mostró unas fotografías que vinculan a Marcet con miembros del movimiento al socialismo, parte de Columna Sur. Columna Sur es un grupo de estos miembros del movimiento al socialismo liderado por Del Castillo. Así que de eso vamos a hablar enseguida con Bazán. Mientras tanto, contigo tenemos que hablar de cortina de humo, tenemos que hablar de judiciales, tenemos que hablar de narcotráfico y demás. ¿Cómo has visto estos días la información, Marianela, en torno a esto que muchos llaman la noticia del momento, otros decimos cortina de humo para no ver las judiciales? ¿Cuál es tu criterio, Marianela? Yo quiero preguntarte, ¿cuál es la cortina de humo? La de Marcet. Para distraernos, digo yo, ¿o no es tu criterio? Bueno, es un narcotraficante pesado que opera en el cartel del Oriente hace muchísimo tiempo. Ha trabajado directamente con Carlos Romero, con su pupilo Medina. Aquí lo ha mantenido como más de 4 gestiones. Ellos han encubierto a Pedro Montenegro, todo el mundo sabe que hasta nos han congratulado. Marcet es parte de ese equipo de Moreira y de toda aquella gente que ha cometido durante años una serie de abusos de teatro en Santa Cruz. Han generado volteos, extorsiones y una cantidad de hechos delictivos en los que se incluye el tema de la relojería Eurocronos, donde murió su gerente, y en unas declaraciones que lanza el fiscal que manejaba el caso, que de manera personal estuvo en el edificio, precisamente Medina, que es parte de todo ese equipo. Marcet Sive efectivamente está vinculado con el Comando Capital. Tienes un exministro hermano del máximo capo del Comando Capital, Gabriel Herbas, y por supuesto, estos hechos, si tú tienes la amabilidad de buscar, o la gente del equipo tiene la amabilidad de buscar Marianela Montenegro, Gonzalo Medina, solamente así. Se nos cortó. Marianela Montenegro. Gonzalo Medina. Gonzalo Medina. Mary, por favor, Marianela Montenegro, Gonzalo Medina, el video, descárgalo tú. Te voy a mostrar un video. No es un video, en realidad es una nota de Correo del Sur. Lo que pasa es que
me comenzaron a hacer una persecución, Medina precisamente, que estaba vinculado con una red de proxenetismo. Y como notó que nos estábamos investigando y denunciando una serie de hechos, comenzó una terrible persecución que derivó en un allanamiento del domicilio de mi hija en Santa Cruz. Y por supuesto yo, para evitar una serie de temas de venganza de estos grupos, lo que hice fue entregarle al comandante, es decir, enviarle al comandante de la policía de aquel momento toda la información. Después me arrepentí porque son gente del mismo equipo. Pero no, más bien fue destituido por iniciar este tipo de investigaciones, lo destituyeron al comandante. Y aparte yo le di a varios colegas información y les supliqué que no publicaran mi nombre. Pero bueno, igual publicaron, igual salió mi nombre y fui víctima de una serie de represalias que no las quiero nombrar hoy. Simplemente ver cómo había un cartel boliviano de parte del narcoestado que manejaban en el occidente. Los que operaban en occidente no se podían meter en oriente. Y en realidad todo se desató en función a una pelea entre carteles bolivianos, ¿no? Ahí en un lado estaba Maximiliano Dávila versus Gonzalo Medina. Entonces ahí hubieron denuncias que generó Maximiliano Dávila, y cuando se fue a la extradición Montenegro, juró vengarse de Dávila, y bueno, ahí está, salió la solicitud de extradición de Dávila, la cual también ocultaron, fabricando un proceso de legitimación de ganancias ilícitas. O sea, cuando no los quieren... Marianela, Montenegro, Dávila, Medina, todos ellos oficiales de la policía. Todos ellos, y de altos niveles de confianza. Muy bien. Y hoy he conseguido la nota que tú mencionas en El Deber. La periodista cochabambina Marianela Montenegro, que desde el año 2017 empezó a hacer públicas denuncias sobre supuestos hechos de corrupción y narcotráfico que vinculan al exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, PELCC, Gonzalo Medina, dijo haber recibido amenazas de gente presuntamente vinculada con el ex jefe policial, del cual ella asegura aún mantiene poder pese a estar recluido en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, implicado en el caso de Pedro Montenegro. Cierro contigo, nota del Deber. Sí, en realidad es una nota de Correo del Sur, me gustaría que ubique, es Gonzalo Medina, Marianela Montenegro. Ahí están un detalle más extenso de los volteos, de sus vinculaciones y todo aquello. Pero esto es un poco para mostrarte que a raíz de esas denuncias han habido obviamente una cantidad de amenazas, de agresiones y todo aquello. Pero lo que demuestro ahí es que hay varios carteles en Bolivia. Uno estaba a la cabeza de Maximiliano Dávila, obviamente Álvaro García Linera, Evo Morales. El cartel Oriente, que era el más pesado, estaba a la cabeza de Gonzalo Medina, su asistente Moreira, ambos estuvieron en la cárcel. Pedro Montenegro, que fue congratulado 1000 veces, al igual que Romero en la policía, estuvo metido con todo lo que es el Comando Sur, financiando las campañas de Evo Morales, o sea, y lo hacía de manera abierta. Esta persona, este nombre faltaba precisamente, Sebastián Marcet, por el tema de que él no figuraba como uruguayo, acá figuraba como paraguayo, y acá le han dado identidades con una facilidad, pero extraordinaria. Marianela, quiero hacerte una pregunta. A ver, en el caso Marcet, las fechas son 2018, 2019, en la temporada de Morales, en la temporada de Carlos Romero, obviamente, pero los datos que tú me estás dando son anteriores, 2017. ¿Marcet ya estaba vinculado a estas autoridades policiales? Totalmente vinculado, totalmente vinculado. Y hoy día lo que han hecho es agarrar un fusible. Han recibido mucho dinero, por supuesto, para generar toda una protección. Acuérdense que el asesor de Aguilera es Gonzalo Medina. ¿Y Aguilera quién era? Pupilo de Gonzalo Medina. Ya.
O sea, todas las mafias organizadas están operando acá, son las que gobiernan. El payaso que tienes en el supuesto poder se llama Luis Arce Catacora. Aquí las mafias del contrabando de vehículos, las mafias mineras, las mafias narcos, esas son las que manejan el poder. Lo que me estás diciendo entonces es que Arce no gobierna. Por encima de él gobierna el narcotráfico, gobierna el crimen organizado con el robo de vehículos. El crimen organizado es el que gobierna acá. Ya, el crimen organizado incrustado no solamente en la política, sino también en las fuerzas policiales, porque has nombrado a Medina, has nombrado a Aguilera, has nombrado a Montenegro. Estamos hablando de que la policía ya trabajó con Marcet desde mucho antes que ingrese a Bolivia. Sospecho que incluso le digan, mira, te están buscando en todo lado, vente a Bolivia, te vamos a proteger. ¿Eso habrá sucedido? Pero lo que pasa es que son cantidades impresionantes de toneladas de droga que han sacado este cartel del Oriente por tierra. Y sabe que con diésel subvencionado por los bolivianos, con combustible subvencionado por los bolivianos, todo el tráfico de cocaína, uno en producción y otro en transporte, lo subvencionamos los bolivianos con nuestro trabajo. Uh-huh. A ver, esos combustibles son precursores. Se usan en el transporte también. ¿Cuántos camiones hay de registro de salida de todo lo que es el cartel de Marcet? Que han sacado por Paraguay cantidades impresionantes. ¿Dónde ha depositado sus caudales? Pues Evo Morales. Han habido incluso videos que han circulado en grandes cantidades de la gente en Paraguay, de bolivianos en Paraguay, que han grabado cómo los caudales iban a su avión. Marianela, o sea que Paraguay ha sido clave en todo lo que ha sido el tráfico de drogas durante muchísimo Marianela, tiempo. permíteme, por favor. Sí. Permíteme. Capital del país tiene una pregunta. Voy contigo, por favor, José Antonio. No me quedó claro, Marianela. Hemos hablado de dos carteles, ¿no? Uno dirigido por Dávila y otro por Medina. Entonces, precisamente este caso de Marcet es una pugna de mercado, si vale el término, precisamente por la droga. No, las caídas de estos, es decir, ¿cómo te puedo explicar? Todos estos narcos caen a efecto de una pelea. Ya. ¿De dónde se arrastra todo este problema? Resulta que Maximiliano Dávila, que era de Occidente, no era su territorio Oriente, va y hace un operativo en Oriente. Ay. Y ahí toma ahí te corto. Marianela, ahí por eso mencionas al principio de esta charla el cartel del Oriente, refiriéndote precisamente al Oriente boliviano. O sea, acá en Bolivia estamos hablando de carteles de Occidente, La Paz, digamos, Oruro, Potosí. Espacios territoriales demarcados. Y un cartel del Oriente también. Lo mismo. Perfecto. Lucha de poderes. Medina, Dávila. Dávila, por si acaso, ya en la cárcel. Yo recuerdo a Dávila viéndolo con bronca a el actual viceministro Aguilera. Y recuerdo, creo que hasta la frase que le dijo el señor Dávila a Aguilera: nos conocemos, ¿sabe? Nos conocemos, o sea, como una especie de amenaza, ¿no? Y obviamente entre camaradas acá no se están pisando la manguera, porque cada quien tiene lo suyo. Si bien, qué sé yo, Dávila está por narcotráfico, el señor Aguilera está como viceministro obedeciendo una serie de favores por el caso del Hotel Las Américas. Ahí están, ¿no? Marianela. Lo último que dijiste del Hotel Las Américas se me ha ido, estaba buscándote una foto, ¿eh? No, te decía que cuando Dávila y Aguilera se encuentran en la conferencia de prensa, cuando es presentado Dávila como narcotraficante para ir a la cárcel, esa amenaza visual de nos conocemos, voy a hablar, ¿no? O sea, aquí nadie se salva.
unos con narcotráfico y otros con el tema vinculado al Hotel Las Américas. Me refería a Aguilera, obviamente. Voy contigo. Claro, o sea, el que ha comandado el operativo en Santa Cruz del Hotel Las Américas, por supuesto, ha sido ¿no? Aguilera. Y han montado todo un escenario, no han permitido que entre un solo policía. Ha llegado gente de La Paz para 14 horas. Después de 14 horas recién ha ingresado el fiscal Sosa, imagínate. Y bueno, Marianela, Marianela, sobre ese tema. Ayer un bunquero, a ver, te paso el dato. Ayer un bunquero decía, mucho ojo con lo de Marcet, porque lo que está pensando la policía es hacer un operativo en el oriente, en Santa Cruz, igualito al del Hotel Las Américas, para dañar políticamente a la región, sobre pretexto de investigar a Marcet con el tema narcotráfico. ¿Qué te parece esa hipótesis? Y ya lo están haciendo, porque están lavando las manos, digamos, en función a otra gente. Ellos son parte del cartel del Oriente. Marcet era parte del cartel del Oriente junto con Medina, Romero, Carlos Romero. Hay infinidad de fotografías, y te las quería mandar en este momento, por eso andaba distraída. No te preocupes. De los viajes que han realizado, los depósitos que han llevado adelante en Canarias, en Bahamas, porque de cuando en cuando estos viajaban a llevar dinero. Entonces, todo esto, como era una pelea de carteles, se han sacado todos los trapitos al sol, ¿no? En el momento determinado. Y cuando se fue a la extradición Pedro Montenegro, resulta que dejó una carta notariada indicando que se iba a vengar. Y por esta razón lo delató a Maximiliano Dávila y a todas sus redes. Y el gobierno, y la foto que tengo precisamente, cuando Dávila está hablando en un sauna. Y en ese sauna le están diciendo que le van a hacer un proceso porque Estados Unidos ha pedido su extradición, porque hay un proceso abierto en Nueva York. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Han hecho lo mismo que a Medina. Para no extraditarlo, por supuesto le han inventado un proceso de legitimación que no va a terminar, y por supuesto con eso han evitado la extradición, pero sigue pendiente la extradición. Entonces, esto es lo que hacen normalmente, es camuflar de esta forma. Obviamente, esta pelea de carteles ha generado una cantidad enorme de conflictos para el Estado, pero sin lugar a dudas van a utilizar en perjudicar gente, involucrar gente, en conectar a la gente con Marcet. No se olvide que ha movido más de 500 millones en ferias y en Marianela, permíteme por favor, porque enseguida ya se nos va también José Antonio. Tengo una pregunta para ti, así cortito. Marcet ha implicado en una declaración, en un audio, al jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Algunos dicen, no, eso es para distraer. Algunos otros dicen, algo debió haber pasado, porque incluso hay una denuncia de Rojas, Daniel Rojas, militante del Movimiento al Socialismo, diputado por esa línea, que el jefe de inteligencia de Bolivia habría estado extorsionando a Marcet con $1 millón. Estamos hablando de personas vinculadas a la policía. Voy contigo, Marianela. Este gobierno, desde que se ha iniciado, ha vivido de la extorsión. Ellos son, el narcoestado es el que extorsiona a todo mundo. Han extorsionado a los de Prisa para que larguen ATV, han extorsionado a los Luxic para que larguen los ferrocarriles a nombre de García Linera, han extorsionado al dueño de PAT, para que entregue PAT a título gratuito. Han extorsionado a mineros, han extorsionado a toda clase de empresarios, y los narcos son las principales víctimas
extorsionadas cada cierto tiempo por policías, desde el Estado central hasta el último nivel, hasta el último policía se da el gusto, se da el lujo de extorsionar a los narcotraficantes, a los Marianela, que nos brindan protección. O sea que esa ayer, no es una sorpresa. ayer acá en este programa, en una entrevista de audio, recuerdas, José Antonio, el mismo diputado, Daniel Rojas, dijo, el gobierno es un gobierno que trabaja con el narcotráfico y que hace volteos al narcotráfico. Le pregunté qué es un volteo. Es hacer un operativo de droga, capturar, qué sé yo, 3.000 kilos de cocaína, declarar a la prensa que solamente son 500 kilos y los otros 2.000 kilos volvérselos al vender al narcotráfico para tener un cierto dinero que financie ciertos tipos de movimientos. Marianela. En realidad no es que entregan a los medios cierta cantidad, ellos tienen sus clonadores. Yo tengo un video en YouTube que se llama La Mona de la Hammer Roja. Yo la entrevisté en Palmasola a esta persona que era la clonadora oficial del gobierno. Toda la cocaína que era capturada, resulta que ella sacaba ladrillos exactamente iguales para hacer el teatro a la prensa. Y ella decía... lo que me estás diciendo es que cuando muestran la droga, no es droga. Cuando incineran cocaína, no incineran cocaína. No, señor. Nada que ver. Entonces, esta persona que la detuvieron para quedarse con un búnker que tenía en Santa Cruz, cometieron una serie de abusos con ella. Ella me decía en la entrevista, quiero hablar con Evo Morales y debatir de narco a narco, me decía. Uy. Y está José ahí Antonio, el video, voy contigo. Lo pueden buscar, se llama La Mona de la Hammer Roja. La Mona de la Hammer Roja. Muy bien. Marianela. Y la Mona de la Marianela. Hammer amarilla, ¿sabe quién era? A ver. La flaca escuálida ministra de Salud. A ella, el que quebró 5 cooperativas, Miguel Ángel le regaló una Hammer amarilla a la Montaño, a la que compró 50 Gabriela. millones de dólares. Gabriela a Montaño. Gabriela Montaño. 50 millones de dólares en medicamentos truchos de Cuba. O sea, que no solamente le van robando al país en lo que respecta a los recursos, sino también, bueno, pues van inyectando cantidades impresionantes económicas a sus bolsillos del narcotráfico. Qué pena. Marianela, dime, entre esta pulseta, entre Dávila y Medina, vale decir el cartel del Oriente y del Occidente, ¿quién crees que está ganando la pulseta? No, yo creo que ya han afinado porque esto tiene larga data, no sé si has visto la fecha de la publicación, ahí está en Correo del Sur. Ellos tienen una cantidad de volteos que han realizado y precisamente uno de los volteos realizó Maximiliano Dávila en el territorio de Medina, Romero y compañía. Esa fue la molestia, esa fue la fricción. Entonces lo hicieron detener, hicieron todo el teatro y por supuesto, o sea, detener digo, pero en secreto entre ellos, ¿no? Para sentarle la mano, pero resulta que inmediatamente Maximiliano Dávila se vengó y los mató. Por esta razón tenían que extraditar, se requiere la extradición de Medina y se requiere la extradición de Montenegro, pero Medina los amenaza con delatarlos a todos y por supuesto le inician un proceso de legitimación de ganancias ilícitas. Él tenía cantidades impresionantes de pruebas de todo el tráfico de cocaína que se hacía por Canal Tamengo, que se hacían por los aeropuertos, que se hacían con los iraníes y además con bandera boliviana. La gente a ratos causa gracia, creen que hoy día están iniciando las relaciones con los iraníes. Desde que ha empezado el gobierno de Evo Morales, el tráfico de cocaína a gran escala ha sido impresionante. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba el detenido en los Estados Unidos, el general que era parte de la seguridad de Evo Morales? Es que se han hecho la burla.
escúchame, Douglas, y a la gente, se han hecho la burla de Bolivia. Acuérdate que iniciado el gobierno apareció una ministra de Justicia, una carnestolenda, que solo sabía cantar las carnestolendas atrevidas y groseras en carnaval. Pero Sí, sí, recuerdo. Selima Surrico, Selima Torrico, ¿no? Resulta que esta persona, en cuanto va al aeropuerto a recibir a Mahmoud Ahmadinejad, resulta que no ha bajado del avión hasta que la retiren, hasta que la saquen, y era ministra. Acuérdense, ¿no? Primero. Segundo, resulta que como un agravio, como una burla a las Fuerzas Armadas, la meten a una politóloga que se llama Cecilia Chacón, de ministra de Defensa. Sí, sí. Y la ponen de ministra de Defensa y trabajaba de la mano con la ministra disfrazada, y ellas daban permisos a los iraníes para que trafiquen armas, drogas, personas, niños. O sea que el crimen delincuencial de Evo Morales no tiene esta data, no es de hoy día. Por favor, desde que ha iniciado el gobierno está metido con los iraníes. Estoy acá tratando de poner nombres a las imágenes de las cuales habla Marianela Montenegro. Ahora, acuérdate, en 2011 llegó el delincuente criminal que metió las bombas en la mutual de la AMIA en Buenos Aires. Un infeliz psicópata, el general se llama Bajay. El general Bajay llegó, le hicieron grandes honores. Estuvo en el colegio militar de la mano con Evo Morales comiendo de la misma papa, un asesino que mató, por lo menos 8 bolivianos murieron en la AMIA, en Argentina, ¿ya? Fueron 86 personas, si no me falla la memoria, pero imagínate cómo puede ser posible que le rindas honores militares a un psicópata capaz de meter una bomba para hacer volar todo un barrio. Entonces vienen y le hacen la Chacón, precisamente, la disfrazada, más Evo Morales le hacen homenajes, honores, le rinden pleitesía, y como la otra es lesbiana, la famosa Chacón feminista, no sé qué línea, no sé si hay estas o estes. La cosa es que acá tienes que mirar que todo el tiempo se han burlado. Marianela, te decía hace instante nada más, quiero ponerle un nombre a las imágenes que has mencionado. Y le estaba poniendo cartel bol, que suena más o menos como cartón bol, pero este es un cartel bol, por si acaso. A ver, señor Montenegro, ¿no? Aquí está, cartel bol, por si acaso. Ya no estamos hablando de una empresa del Estado para trabajar ilícitamente, o lícitamente, esto es ilícitamente. Cartel bol. Montenegro, hemos hablado de él. También Sanabria, uno de los primeros en caer, ¿no? Parte del gobierno con Evo Morales, detenido en los Estados Unidos. Sanabria tiene que decir muchas cosas, muchísimas cosas. Y yo creo que en realidad los estadounidenses ya conocen muchas cosas gracias a Sanabria, pero que los están manteniendo como que en statu quo todavía, porque no nos olvidamos que gobierna Joe Biden. Son cómplices. También. A ver, otro. Ahí está. Dávila, otro jefe policial vinculado al cartel del Occidente, me dices tú, que se peleó con otro oficial policial, pero del cartel del Oriente. Ahí estamos viendo a Medina, ¿no? Medina. Y obviamente en lo último ya Marcet con jefes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, tanto el departamental como el nacional. Marcet, según las bases de información que tiene Marianela, ya trabajó con los bolivianos, con estos carteles del Occidente, del Oriente, principalmente del Oriente, mucho antes de que llegue a Bolivia para vivir tranquilo. Digo vivir tranquilo porque ¿quién llega con su familia, sus hermanas, sus hijos a vivir a un país después de que lo están buscando en gran parte
el mundo. Marianela, voy con vos, adelante. Acá te estoy mandando una fotito. Ya, ¿Dónde está don Douglas Romay? por ahí, por ahí. Tal vez estoy como gato. Como gatito. Gatito. Aquí está. No, ¿Ya te llegó? a ver, lo veo, lo veo. Sí, ya tengo la foto, ya tengo la foto. ¿Qué Permíteme, la voy a poner. ¿Qué sucedió ese día? Fue el día de la captura. O sea, de la verdadera captura, porque ellos hicieron figurar la captura al día siguiente. Lo buscaron, lo ubicaron donde él estaba y le dijeron: ha salido una orden. Entonces, tuvieron que hacer todo un simulacro. Fingieron que él había sido detenido en la frontera y era mentira, fue detenido en Cochabamba, ahí donde lo ve. A ver, ¿quién es? Maximiliano Dávila estaba en un sauna y cuando le dieron la noticia colgó el teléfono y estaba con esa cara. ¿Qué lee de su cara? A ver, voy a hacer un zoom a la cara, pero tengo que hacerlo con producción. Así que mientras me relatas, por favor, Marianela, yo voy a hacer el zoom para que la gente Ahí vea le la dieron cara. la noticia de que había salido una orden de extradición, un pedido de extradición, por las denuncias que había realizado Pedro Montenegro en Brasil. Acuérdese que lo Ya. extraditaron a Brasil. Y él, antes de irse, juró que se lo iba a llevar a él más. Entonces, ¿qué sucedió? Lo delató, se le ha abierto un proceso, tiene un proceso abierto en Nueva York. Y lo que tienen miedo es que se oficialice ante un juez toda la participación del narcoestado. Por esta razón han impedido, porque este mismo los ha amenazado, porque toda la cúpula gubernamental está metida en narcotráfico, todos, sin excepción. Todos. Este gobierno... Por eso cuando decimos, por ejemplo, el gobierno... Y yo he recibido la información de una fuente que realmente creo que Marcet estuvo en Cochabamba cuando se desató la persecución y en la casa de Catherine Ledebour, de una ONGista de la Open Society Foundation. A ver. Recapitulemos. ¿Dónde está Marcet? Que estuvo en Cochabamba, yo no sé si seguirá, pero estuvo en Cochabamba en la casa de Catherine Ledebour en Tiquipay. Catherine Ledebour es la madrina, digámoslo así, de Evo Morales, la que desde las ONGs ha criado, como los términos con los que nos hemos dirigido a él o a ella, a Evo Morales en el sindicalismo, ¿correcto? Desde que era dirigente de deportes, no sé qué cartera llevaba. Ahí está la carita de Dávila. ¿Y ahora qué hago? ¿Está con cara de preocupado? No tanto. ¿No? ¿Le mando otra? A ver. ¿Ah? ¿O sorprendido. No? Montenegro dijo: me los llevo a todos. ¿Quién es Montenegro? Se lo muestro nuevamente. Capturan a Montenegro y Montenegro... A ver, relátame esa parte de la historia, por favor, porque esta parte es interesante. Yo tengo una amiga que tenía contacto con esa familia de Marcet, pero cuando se dio cuenta que yo estaba indagando, nunca me quiso dar el nombre. Solamente sabía que era paraguayo. Y no me quiso dar jamás el nombre. Me dijo que trabajaba con ellos o para ellos, no sé qué. Obviamente en un trabajo legal, normal. Y nunca me quiso dar el nombre. Claro, yo pensaba que en esta captura, en esta caída, faltaba un paraguayo, pero que el que faltaba era el uruguayo, porque en realidad se había cambiado de identidad y tenía una facilidad extraordinaria para tener identidades falsas. Una persona que le dio el carnet paraguayo, por lo cual estuvo detenido en los Emiratos, de pronto apareció muerta, porque él confió en ese pasaporte, que era falso, lo detectaron y este mandó a matar al que le dio el pasaporte. Uy. Entonces estamos hablando de pesados. Totalmente.
Ayer, Pero precisamente, a referencia de lo que dices, Marianela, ayer, por ejemplo, voy a ver si es que tengo la nota, pero han hecho pública las amenazas hacia periodistas en Uruguay. Un medio uruguayo ha dicho esto. Escucha un poquito. De Telenoche, los tres, para comentarles que ayer martes, a las 22:47 llegó a uno de los WhatsApp de Telenoche una amenaza firmada por quien dice ser Sebastián Marcet, el narcotraficante uruguayo que ahora es buscado intensamente por las autoridades bolivianas. El texto enviado dice: hola, si siguen haciendo artículos periodísticos de mí, habrá consecuencias. Soy Marcet. Está acompañado por una foto con 24 cargadores de pistola Glock que están ubicados en una caja recién abierta. La fotografía no es bajada de internet, no es una imagen que se encuentra en las bases de datos de los buscadores, ni tampoco pertenece a las que fueron encontradas en su mansión en Santa Cruz de la Sierra. Es decir, que no es una foto que haya sido publicada o haya circulado públicamente. El número telefónico donde se origina la amenaza tiene el prefijo de las Islas Malvinas. Este mensaje, de quien dice ser Marcet, llegó al mismo número con el que el narcotraficante se comunicó con nosotros el 18 de agosto del año pasado. En aquella oportunidad nos envió una serie de videos en los que deslindaba responsabilidad del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Además, intentaba limpiar la imagen de personas públicas y políticas con las que había sido vinculado. Esos mensajes fueron enviados desde un celular con número de Sudáfrica. Marcet fue vinculado también con una amenaza que por mensaje de texto recibió la fiscal de estupefacientes, Mónica Ferrero, en el año 2020. Días después estalló una bomba en la Brigada de Narcóticos. En todo esto hay elementos que nos permiten descartar que se trate de una broma de mal gusto. 6 minutos después de que llegara la amenaza a nuestro celular, desde el mismo número telefónico, un periodista en Bolivia recibió el mismo texto amenazante acompañado de la misma foto. Telenoche mantuvo un contacto con periodistas bolivianos, quienes nos indicaron que esta amenaza llegó a más de un medio, aunque por criterios editoriales solo uno decidió hacerlo público hasta el momento. Bien, te muestro esta nota, Marianela, por varias razones. Primero, tú has recibido amenazas de alguien vinculado a la policía y al narcotráfico. Y con estas amenazas quiero que me cuentes si tienen el mismo modus operandi. Primero. Segundo. totalmente. ¿Sí? El mismo. Segundo. Exactamente. Los periodistas mencionan de que Marcet vuelve a tener contacto con ellos en algún momento para desvincular a personas con las cuales lo fotografiaron y demás, tratar de alejarlos de la investigación. Lo que ha hecho, por ejemplo, con el audio. Nadie tiene la culpa. Acá el que recibió plata fue el de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y gracias a él estoy afuera. Le dice gracias, pero en realidad dice también él es uno de los culpables. Los otros no. Punto número 2. Punto número 3. Dice, periodistas de Bolivia han sido amenazados y muestra un titular, dice periodista de ATV. Ahí es donde yo dudo. ATV en realidad dos cosas. Uno, no tiene periodistas y otro, dudo mucho que ATV esté... Parte del cartel de Raza TV. Exacto. O esté investigando. 3 puntos que me llaman la atención, voy contigo. Bueno, es el modus operandi, es la forma, ¿no? Acá ha habido un matón de Romero que ha tenido la audacia de amenazarme con arma de fuego en plena Plaza Colón. Romero, hablas de Carlos Romero, un matón de Romero, dices tú. El matón enviado por Romero, el mismo que mandó a robar mi casa con 9 delincuentes de Palmasola, el mismo que se metió a robarme un negocio de propiedad de mi familia, nos vaciaron enteros. O sea, ellos toman diferentes caminos, te comento. Este matón, cuando yo logré detectarlo, vi que era un convicto además, y resulta que lo detuvieron inmediatamente, pero estuvo 29 días detenido, y en acto de venganza se llama Alberto Beizaga Mercado y es parte de toda esta organización criminal.
en sus flujos migratorios tiene un montón de salidas a Colombia y demás, es un delincuente. Por la detención que tuvo, me amenazó de muerte. Alberto Beizaga, ¿qué? Pero es que Alberto lo hizo de Beizaga. frente, ¿eh? Alberto Beizaga. Alberto Beizaga Mercado, Bien. Lo voy buscando. una por si persona que acaso. fue expulsada de Estados Unidos, era un matón, o sea, es una persona de medio pelo, pero trabaja, que hace trabajos sucios junto con otro para estos carteles que son manejados por Carlos Romero, ¿eh? Así que Carlos Romero le ha brindado protección a Gonzalo Medina durante mucho tiempo. Operaba, que me amenazó de muerte con arma de fuego, y una juez lo liberó, ¿no? Resulta que, porque yo inicié una acción, hay un fiscal destituido, Arancibia, que le dio libertad, o sea, le dio sobreseimiento, pese a haber un examen pericial y pruebas abundantes. Marianela, te voy a cortar un cachito. Tú mencionas a Romero. Sí. Romero apareció últimamente diciendo que esta era la gran oportunidad del gobierno para lavarse la cara, pero se han aplazado refiriéndose a Del Castillo. Del Castillo vuelve una conferencia de prensa, nosotros no nos hemos aplazado. Acá nadie hizo mal las cosas. De hecho, Marcep tuvo documentos no en nuestra gestión, en la gestión de Romero. Se echan la culpa. Voy a esto. Así como en la policía hay policías vinculados al narcotráfico y crean sus propios carteles, cartel del Oriente, cartel del Occidente, hablemos de Romero versus Castillo. Romero, de hecho, según tus investigaciones, parte de todo este negocio con el narcotráfico. ¿Qué de Castillo? ¿Hay carteles también acá? No, yo veo que Castillo está siguiendo la línea que han seguido todos. Resulta que en algún momento vimos que Evo Morales recibía $4,000 millones de soborno. Teníamos esa información y yo digo, es una locura. O sea, sobrepasa el Producto Interno Bruto, sobrepasa cualquier expectativa. Pero si te pones a pensar todo lo que se teje entre medio del poder y comienzas a sumar, realmente ves que existen esos sobornos. Primero, los que más pagan, los que más aportan son los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque buscan protección, tienen sus áreas, ¿no? Tienen sus rutas y pagan por esto, y pagan por protección, y pagan fuerte. Protección ante la justicia, protección ante la policía, protección total. Eso involucra incluso darles cédulas de identidad falsas y demás. Acuérdate que hay 7 narcos peruanos pesos pesados del Brain, están en el Chapare, y en el Chapare tienen sus búnkers. En el Chapare les han dotado tierras, les han dado cédulas de identidad. Ellos son punateños, son tarijeños, cualquier cosa, pero son pesos pesados del narcotráfico buscados en su país, ¿no? Y que siguen operando el tráfico de cocaína, Marianela, desde el Chapare con el Brain. Es decir, que si en algún momento los medios tendríamos que dar la noticia, se atrapó un pez gordo, no solamente tendríamos que conformarnos con la fotografía del que pescó y el pez, sino tendríamos que abrir al pez para ver qué se tragó el pez gordo. Dentro de lo que se tragó el pez gordo vamos a ver policías, militares, políticos, periodistas. Y hoy, te digo, francamente, están metidos todos. Cuando llega Murillo, por ejemplo, ¿qué hace? Resulta que mantiene al pool de abogados que tenía el Ministerio de Gobierno, no los destituye. ¿Qué sucede? Hicieron acuerdos con Romero. Entra a su despacho, y esto está... ¿Entre Murillo y Romero? Claro, entre Murillo y Romero, pero entra al despacho el jefe del pool de abogados de Carlos Romero y le dice, este fulanito tiene protección, este paga tanto, Bueno, entonces, ¿qué te vas a deshacer del que te está mostrando el camino de quien les da millonadas a diario?
es toda una estructura y Murillo ha entrado en eso. Murillo ha pactado con Carlos Romero, porque acuérdate que cuando se han sustituido los billetes firmados por Colodro, los billetes de 200 bolivianos, tenían un plazo perentorio para que estos billetes salgan de circulación. Ya, así está la ley. Pero resulta que hoy tú revisas tu billetera y seguramente la gente que nos está escuchando y siguen habiendo billetes antiguos. Esos billetes ya debieron ser incinerados por el Banco Central. Entonces, ¿qué hicieron? Se robaron ese dinero y lo escondieron en 5 casas de seguridad a cargo de Romero. Romero, para librarse, le dio una de las casas de seguridad con ese dinero a Murillo, pero declaró que le había entregado 2 y hubieron grandes problemas. O sea que te estoy hablando con este ejemplo de que son mafias organizadas. Cuando en algún artículo, yo repito 1000 veces, el crimen transnacional organizado, no hay ninguna exageración, porque está el Comando PCC del Brasil, que tiene controladas 90 cárceles en Brasil, las más grandes del Brasil están controladas por ellos. Y el capo de todo, es hermano de un ex ministro, de un ex parlamentario boliviano, de Gabriel Herbas, el capo del Comando PCC. A estos, el INRA les ha dotado tierras colindantes con la frontera, y estos han comprado tierras en el Brasil. Entonces sus avionetas traspasan la frontera y salen en cantidades impresionantes la droga. Salen por tierra, salen por agua, salen por aire. Es ahí, por ejemplo, estás tocando un tema bien importante relacionado con corrupción en la DGAC, por ejemplo. Ayer Luciana Campero denunciaba que una azafata llegó a ser la directora de la DGAC en Tarija. Y en Tarija hacen operativos en los aeropuertos, primero para utilizar a la gente, para agredir a los opositores políticos, si es que hay opositores políticos, pero también utilizan estos aeropuertos, la DGAC, la NABOL, para sacar droga como Pedro por su casa. Exacto, y bajo la protección de quiénes, porque eso tiene que quedar claro, porque aquí no es que, ya Bolivia sabemos que todo está desinstitucionalizado, podrido, que son mafias, carteles, que así como los raterillos de poca monta se dividen, es mi cuadra, no vas a venir a robar, ¿no ves? Igualito se ha dividido el país, los chuteros, los mineros, los auteros, todos se han cuarteado el país. Marianela, tú dices entonces, tú coincides con muchas personas en que no es una cortina de humo, se les salió de control en todo caso, estuvieron tratando de mantenerlo oculto, pero se les salió de control. ¿En qué momento se les sale de control? Cuando Marcef no acepta la extorsión del $1.000.000 por miembros de inteligencia. ¿En qué momento se les sale de control esto que deriva incluso, ya no solamente en el tema narcotráfico, sino en que se descubre a través de Marcef el cómo opera el CEGIP, dotando carnets de identidad a gente que está vinculada al narcotráfico, y hace suponer obviamente que muchos masistas recurren a esto con permiso del gobierno para tener 1, 2, 3, 5 carnets de identidad para que se vicie el padrón, para que voten varias veces y demás. O sea, se destapa otra situación bajo no tener las cosas en control. ¿Cuál es tu criterio, Marianela, por favor? Mi opinión, Douglas, es que estos obviamente estaban acostumbrados a tributar a A, y de pronto les apareció B y C, ¿no? Entonces, estos seguían tributando a A. Ese es el verdadero motivo de las peleas. Lo mismo que pasó con los auríferos. Los auríferos antes tributaban a Morales, ahora aparece Arce y dice, no, un momentito, ahora ya no es con Morales, es con Arce, con el que tienen que meterse todos los balseros, y hacen el operativo en el Beni con Del Castillo. Lo que pasa en los auríferos pasa también en el narcotráfico, según tu criterio. Totalmente, sí, son mafias organizadas. Y lo peor de todo, yo quiero destacar 2 aspectos importantes de afectación directa al ciudadano boliviano en relación a todo el crimen transnacional organizado que opera en el país. El primero
tiene que ver con que nosotros financiamos todo, subvencionamos todo. O sea, el ciudadano boliviano trabaja por lo menos más de la mitad del año para financiar y subvencionar todo esto. Hablamos de combustibles, hablamos de infraestructuras, incluso una cosa olvidada como son las barcazas chinas, no era que estaban trayendo para el hierro. Yo tengo el contrato con la empresa hindú, Jindal Steel and Power, que en realidad es de Soros, con testaferros, era una empresa inexistente. Resulta que en ningún momento está que Bolivia le va a dotar de barcazas ni nada por el estilo. Las barcazas estaban siendo traídas para el narcotráfico, para operar con los iraníes, con narcotráfico, armas a gran escala. Y resulta que estos son tan brutos, y que se dé cuenta la gente, cuestan 40 millones esas barcazas, se han pagado 15 millones de dólares de almacenaje, por eso se las han rematado en la China. ¿Por qué? Porque equivale a decir a que Douglas Romay se compre un jumbo, ¿no? Y no tengo un aeropuerto ni un hangar donde aterrizar, ¿no? Entonces han comprado las 16 barcazas más sus remolcadores y resulta que no tenían dónde atracar esas barcazas que tenían cierto calado importante que no es de ríos, ¿entiendes? Entonces no las han podido traer. Y esto, Marianela, ¿quién paga? Pagamos nosotros. Entonces, Marianela, por esta razón... muy interesante lo que dices, muy interesante lo que dices ya para el final. Tenemos 4 minutos para cerrar y vas a cerrar tú. Pero me gusta lo que has dicho. Los bolivianos trabajamos todo el tiempo para financiar esta mafia protegida por la pared de los políticos. Trabajamos para financiarles los combustibles que son sus precursores para elaborar la droga, por si acaso, entre otras cosas. Seguimos trabajando, generamos impuestos, supuestamente con estos nuestros impuestos les pagamos los sueldos a estos funcionarios públicos, el ministro, los policías, el ejército, les pagamos un sueldo, que en definitiva es la parte legal, digamos, de lo que ellos reciben por su trabajo. Pero también están ahí para recibir dinero de la parte ilegal, que es el verdadero negocio, porque ellos se meten a política para manejar todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral e incluso los mismos medios de comunicación que callan estas cosas y solamente te ofrecen un lindo titular. Marcet escapó, pero ¿por qué escapó? ¿Con la protección de quién escapó? ¿Por qué tuvo la posibilidad de escapar? Me agrada este final. Cerramos contigo, Marianela, otro viernes de mucha luz. Bueno, sabes, Douglas, no solamente esto es el transporte también de la cocaína, por agua, por aire o por donde sea. ¿Con qué combustible vuelan esos aviones? Con el combustible subvencionado por los bolivianos, para los bolivianos. Encima nos ganan los transportistas pesados, los peruanos nos ganan un juicio ridículo de que les tenemos que vender combustible subvencionado. ¿Dónde se ha visto eso? Si al gobierno le da la gana de brindarle subvenciones a sus conciudadanos, lo hace, pues no es para los vecinos más. Estos son sobornados hasta para perder. El otro tema... Sobre lo que dices, Marianela, sobre lo que dices en el Perú, ¿realmente hemos perdido o estaba planificada la pérdida? Porque no nos olvidamos que Perú, en el caso del narcotráfico, también tiene ciertas similitudes con nosotros. No, también operan. Obvio, entonces a ellos también les conviene recibir la subvención del combustible, al igual que en Bolivia. Entonces, claro, ahora lo vamos a hacer legalmente. Ahora les vamos a vender legalmente, porque hemos perdido un juicio que nos dice que les vendamos legalmente. Ya no lo vamos a hacer por debajo de la mesa, porque cualquier rato nos descubren. Correcto, mira vos, Marianela. No, y el tema más importante es que todos miran a Naciones Unidas con cierto respeto. Estas élites que manejan las mismas transnacionales farmacéuticas, las Big Pharma que te venden venenos, alimenticias que te venden alimentos contaminados, que te oxidan, que te pudren el cuerpo para que corras a sus farmacéuticas y antes de morir dejes tu dinero trabajado durante toda tu vida. Resulta que esas mismas han metido fichas en los organismos de burócratas
que son la OEA, la ONU, la Unión Europea, el Tribunal de la Haya. Este mismo Soros tiene 12 personas en el Tribunal de Justicia, en el Tribunal Internacional de Justicia, pero en la ONU tiene cantidades de, empezando por ese Marco Orellana, una cantidad de delincuentes. ¿Qué sucede? La ONU no solamente está mirando, es como un pulpo, tentáculos por todo lado. Uno de sus tentáculos tiene que ver con la aviación civil, ¿ya? La aviación civil en Bolivia, primero, no debería estar bajo ninguna circunstancia en manos de un militar. Peor de un militar convicto, al cual lo han vuelto a sacar de la cárcel, se llama Celer Arizpe Aparicio. Los de Naciones Unidas sabían perfectamente qué hacía Celer Arizpe Aparicio, vendía, cobraba por matrículas a aviones clonados que habían caído con el narcotráfico, a pilotos reincidentes con vuelos de narcotráfico. Todo esto conoce Naciones Unidas, la unidad que se llama OASI, que es la que controla la seguridad operacional en todo el mundo. Entonces, ahora la que está controlando esos informes se llama esta infeliz que ha metido presos a la juventud de Cochala, a la Unión Juvenil Cruceñista, a los militares, que ha ordenado prácticamente a Sux, o ¿qué apellida el otro ministro? El viceministro, Nelson Cox. A ese le ha ordenado junto con Catherine Ledebourg que les metan procesos y les han inventado. Y ahora esta es la que controla la seguridad aérea en todo el mundo, la que se ha ido de Bolivia. Esta Philip. Y resulta... Hemos hablado de ella en anteriores capítulos en este programa. Y resulta que ahora se lo llevan a Montreal con $15,000 de sueldo al convicto Celer Arizpe Aparicio, vinculado con todos los temas de narcotráfico en Bolivia, pero además sigue manejando la DGAC. Y lo peor de todo es que recibe sueldo de la DGAC y recibe sueldo de las Fuerzas Armadas y los $15,000 que la OASI le paga en Montreal, representando a Bolivia. Así que fíjate, toda esta estructura que se ha conformado en Bolivia, no solamente es de estos que tienen nivel pisacoca, porque los grandes negocios los hacen pues las grandes transnacionales, pero no, quienes sufren nuestro país porque está subvencionando absolutamente todo. Sus precursores en la planta de Bulo Bulo, amoníaco y urea, les hemos hecho un aeropuerto, más de $1,000 millones de inversión. ¿Cómo puede ser posible que la gente no se dé cuenta que todo se ha estructurado para el narcotráfico? Se les han puesto gasolineras en cantidades impresionantes. ¿Y quién ha hecho toda esa estructura? Tipos como Marcet, tipos como los 7 del Brain, que están metidos en el Chapare, que además se han adueñado de medio territorio boliviano. Y la gente, yo no sé cuándo querrá reaccionar. Bien, Marianela, gracias por todo. Próximo viernes, con lo que nos dé la información para analizarla por más allá de los propios titulares. Marianela Montenegro en Cochabamba, hasta el próximo día viernes. Feliz Día de la Patria, este 6 de agosto, y pues a cantar Viva mi Patria Bolivia. Bueno, espero que toda la gente reflexione que esta es la única tierra que tenemos, el único país que tenemos y que debemos defenderlo con uñas y dientes. Y la mejor forma es difundir este tipo de programas donde no salen mentiras, donde se dicen las verdades, donde se respeta a la audiencia, donde realmente la gente va a conocer lo que efectivamente está pasando con el país. Así que les pido compartir. Un fuerte abrazo, Douglas. Un abrazo a la gente. Compartan el programa, compártanlo. Hagan fragmentos cortos, pónganlos en las redes. Hagan de que Bolivia esté entera. ¡Viva mi patria!